Bien, el libro de El Evangelio según San Juan, capítulo 9 en adelante. Vamos a estudiar, dice la palabra de Dios, leída para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Nos dice su letra así. El primer tema que tenemos ahí es Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho Vela, esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Bienvenido, hermana Karina, hermano Flavio, que se están anexando a esta clase. Bien, entonces estamos hablando aquí de un ciego de nacimiento, un ciego de nacimiento. Una de las cositas que les voy a adelantar sobre la conferencia que nosotros vamos a tener muy pronto es acerca de la aplicación que se debe hacer de la palabra de Dios. Aplicación. Porque, hermanos, la palabra de Dios fue escrita hace miles de años. Y las mismas cosas que suceden acá en la Biblia suceden en este tiempo, pero de una manera diferente. Y necesitamos nosotros aplicarla. Por ejemplo, cuando dice la palabra, eh, supongamos nosotros que Jesús está en este tiempo. No estamos nosotros en el tiempo de los romanos allá, sino que está en este momento, en el siglo XXI. La Biblia dice que Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos a este tiempo, podríamos pensar nosotros que Jesús no iba a llegar montado en un burrito. Jesús tal vez iba a llegar en un carro de los que tal vez consideramos un carro humilde, un carro barato, ¿me entiende? Para hacer una comparación entre dos medios de transporte, el que se usaba en aquel tiempo y el que usamos hoy en día. Entonces, en base a eso, nosotros aplicamos lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que este hombre era un ciego de nacimiento, recordemos que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero luego cuando venimos a Cristo, recibimos luz y cuando nos bautizamos, nacimos de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, nosotros empezamos una nueva carrera y esa carrera que este ciego está haciendo nos representa a nosotros como cristianos. Porque imagínese que un poco paradójico, un poco extraño, resulta que Jesús lo hace lodo y se lo unta en los ojos y le dice, ve a lavarte. Algunos incluso hasta podrían decir que es un poco cruel, porque ¿cómo le va a decir, ve al estanque de Siloé a lavarte? Si era ciego, ¿cómo iba a llegar? ¿Cómo iba a hacer ese muchacho para llegar? Entonces, ¿cómo iba a hacer él? Buscando información, porque mientras iba tocando todo por aquí, por allá, buscando, tocando, a ver qué es esto, qué es esto, ¿dónde estoy? Oh, tú estás en la esquina de tal. Oh, ¿y dónde queda si lo es? El estanque. No, el estanque tienes que seguir más adelante. O no, tienes que girar. Cuando llegues a aquella esquina tienes que girar. Pero el caso es que él tenía que llegar. Ajá. Y si él se cansaba en la mitad del camino, y si él decía, ay, no, nunca voy a encontrar el estanque porque estoy ciego.
Y si en ese momento, cuando él estaba con su fe muy grande y de repente le dice el Señor, ve a lavarte al estanque y de repente le dice, ¿cómo? Comercial. Señor, ¿no me ves que estoy ciego? ¿Cómo me voy a mover yo para irme a lavar al estanque? No, yo pensé que tú me ibas a sanar ahorita. Yo pensé que tú me ibas a quitar mis problemas ahorita, que en cuanto yo me encontrara contigo, todos mis problemas iban a ir. Yo pensé que en cuanto tú me estuvieras frente a mí o estuvieras conmigo, todo se me iba a resolver. Ve cómo a veces podemos aplicar la palabra del Señor a lo que sucede hoy, porque él pudo haber pensado e incluso pudo haberle dicho, y considero yo, apúntelo a mi cuenta, este pensamiento, considero yo que incluso hasta tendría un poquito de derecho de decirle al Señor, pero, este, ¿por qué me mandas a caminar tanto si yo estoy ciego, no miro, no sé para dónde voy? Yo pensé que me ibas a sanar ahorita, yo pensé que al momento que me estabas tocando yo ya iba a recibir la vista. No lo había hecho el Señor con otras personas ya, que simplemente ponía sus manos y los ciegos empezaban a recobrar la vista. Pero ¿por qué con él fue diferente? Porque nos representa a nosotros ese caminar que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros hay un velo que está en nosotros y ese velo se empieza a rasgar porque el Señor empieza a revelarnos a nosotros a medida, oiga bien, a medida que nosotros vamos escudriñando la palabra, los misterios se nos van revelando. ¿Por qué? Empezamos a tener visión, empezamos a recobrar nosotros la visión. Por eso este hombre era ciego de nacimiento. Y por eso le preguntan ahí en ese momento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? La pregunta era un poco, perdóneme, era un poco ridícula, porque ¿cómo va a pecar él si era ciego de nacimiento? ¿Dónde pecó? ¿En el vientre de la mamá? ¿O pecó en el cielo cuando era espíritu? Entonces la pregunta es ilógica, no tiene sentido. O le dice, ¿y quién pecó? ¿O pecaron sus papás para que eso suceda? Por ejemplo, muchas personas consideran que si un hijo de repente nace con síndrome de Down, que nace con algún tipo de discapacidad o con algo, piensan que es castigo divino. ¿Por qué tiene que ser castigo divino? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un tío que él nació con cierta discapacidad y es pastor. O sea, no fue un castigo divino, fue un propósito de parte de Dios. Y el Señor lo está utilizando a él para salvar almas, para rescatar personas, para restaurar familias. Entonces, no fue un castigo de Dios, fue un propósito divino. Entonces, es lo que el Señor les está tratando de explicar aquí. Le dicen, no es que pecó él ni sus padres tampoco, sino que él está así para que las obras de Dios se manifiesten, para que las obras de Dios se manifiesten, o sea, para que se vaya quitando esos velos que nosotros tenemos enfrente, que se vayan quitando, que se vayan rompiendo, para que la manifestación, ¿qué es manifestar? Poner algo enfrente. Manifestar es poner algo a la vista, es sacar algo a la luz, eso es manifestar. Entonces, cuando la Biblia dice que para que las obras del Señor se manifiesten, estamos hablando de que el Señor regresa esa visión a nosotros de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el ministerio, de lo que es la vida, esa visión nueva de nuestro destino, de nuestro camino, porque muchas veces perdemos esa visión. Muchas veces perdemos esa visión y aquí está el otro detalle, que a veces le echamos la culpa a las demás personas. ¿Quién pecó? Sus padres. Oh, es que es culpa de mis papás. Oh, es que es culpa de mis amigos. Nosotros tomamos decisiones en nuestra vida y somos resultado de nuestras decisiones y nosotros acarreamos las consecuencias de nuestras decisiones. Eso es así. Porque una cosa fue lo que hicieron nuestros padres, pero otra cosa es la decisión que tomamos nosotros. Vamos a seguir el mismo camino de nuestros padres, vamos a seguir el mismo camino de nuestros abuelos, de nuestros amigos, de las personas que supuestamente nos están haciendo daño. Vamos a seguir ese mismo camino, nos vamos a seguir lamentando o vamos a empezar a vivir o vamos a empezar a caminar hacia encontrar nuestro milagro.
porque la Biblia dice que este hombre llegó al estanque y se lavó y quedó completamente sano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quejar porque el Señor no nos quitó nuestros problemas en el momento en que lo recibimos, en el momento en que nos bautizamos, o vamos a seguir caminando hasta alcanzar nuestro milagro? ¿O vamos a seguir caminando nosotros hasta alcanzar la redención de nuestra familia, la salvación de nuestros hijos? ¿Vamos a seguir caminando hasta ahí o nos vamos a quedar esperando que no, Señor, es que yo pensé, como tu palabra dice, que vengan a mí y seréis salvos, cree en el Señor Jesucristo y seré salvo tú y toda tu casa? Yo creí, pero yo miro que mis hijos están descarriados. Yo miro que mis hijos andan haciendo un montón de cosas. Ah, no, yo así no juego entonces. Yo pensé que todo iba a ser así en un chasquido y ya se acabó, ya mis hijos están sirviendo en el altar. No es así. Todo conlleva una progresión. Todo conlleva una progresión. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando el producto ya está terminado, cuando el producto ya está terminado, hay una ley que es la ley de la... ay, se me olvidó. En la física hay una ley que regresa todo para atrás, que es lo que está ordenado tiende a desordenarse. Eh, Creo que es la segunda ley de la termodinámica, no recuerdo muy bien. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando el producto ya está terminado completo, lo que hace es descomponerse. Usted construye una casa y la casa se ve preciosa, nuevecita de paquete. Usted entra, huele rico todavía porque lo acaba de hacer. O compra un carro y el carro está nuevecito, 0 kilómetros y de repente usted siente el olor de carro nuevo, aquello tan delicioso, hermano, pero pasando un mes se acabó el olor. En cuanto usted sale del dealer, ya le metió millas a ese carro. ¿Por qué? Porque todo lo que está en orden tiende al desorden. Entonces, si Dios nos convierte a nosotros en un producto completo en el momento en que nosotros este, venimos a Él, nos recibimos, la misma ley de la naturaleza nos va a hacer a nosotros retroceder. La misma ley de la naturaleza nos va a hacer a nosotros descomponernos, desordenarnos. Entonces, mejor las cosas van gradual hasta el momento de su venida. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros vamos como la luz de la aurora, o sea, como la luz de la mañana cuando el sol se levanta. Esa es la aurora, la luz que sale, que irradia el sol cuando cuando va levantándose, despertándose en la mañana. Y dice que va de aumento en aumento, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Me encanta muchísimo eso porque me acordé mucho de ese versículo. Si de algo puedo presumir cuando estaba en el barco era que me encantaba. Yo trabajaba de noche, así que en la madrugada tenía tiempo para salir del barco y me quedaba en la parte de afuera. Y cuando estábamos en alta mar, yo recuerdo que yo miraba aquellos amaneceres tan hermosos y me acordaba de eso, porque podía ver cómo se levantaba el sol, cómo iba subiendo y cómo los rayos del sol iban cubriendo todo el mar. Se miraba algo tan precioso y yo decía, wow, así es la vida del ser humano cuando está en Cristo, que va avanzando, avanzando, avanzando hasta que el día es perfecto. Entonces, por eso decimos que la historia de este hombre que era ciego de nacimiento nos representa a nosotros como cristianos, nos representa a nosotros como cristianos. El Señor hizo su parte, el Señor hizo lo que necesitaba hacer, porque hermanos, dicen que la peor maldición que una persona puede tener es ganarse la lotería, porque no ha habido una sola persona que se haya ganado la lotería que no haya convulsionado en sus sentidos y haya cometido cualquier cantidad de aberraciones. No existe. ¿Por qué? Porque le dieron tanto que le resolvieron toda la vida completa que no supo cómo manejarlo. Y a veces Dios nos va dando de a poquito, de a poquito, de a poquito, para que aprendamos nosotros cuando llegue el momento de tener bastante, de tener mucho. Por eso dice la palabra que si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner sobre mucho. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios siempre empieza con lo poco para hacer cosas grandes.
Mire la alimentación de los 5.000. Habían unos cuantos panecitos y unos cuantos pececillos. Y sobraron 12 cestas llenas, porque Dios sabe utilizar lo poco para hacerlo mucho. Pero, pero, y ese es un pero que vale, donde nosotros tenemos que ser agradecidos con lo poco que tenemos. Este hombre se fue corriendo al estanque a lavarse, agradecido en su corazón, porque el maestro le había dicho, o sea, si el maestro me dice que lavándome ahí yo me voy a sanar, pues yo me voy a buscar ese estanque hasta encontrarlo y me lavo. Aunque pienso que de repente algunos podrían ser un poquito más osados y decir, donde sea que encuentre agua, ¿cómo que donde sea que encuentre agua yo me voy a lavar? Porque mi fe no está, y escuche este rema, mi fe no está fundamentado en la situación que está al frente de mí, mi fe está fundamentada en aquel que me dijo que caminara. Porque muchas veces ponemos nosotros nuestra fe en cosas incorrectas. La fe no estaba en el estanque, la fe estaba en el que lo mandó a lavarse al estanque. Tenemos que hacer una distinción entre las dos cosas. Tenemos que distinguirlo muy bien en quién nosotros estamos poniendo nuestra fe. Entonces, ahora mire qué cosa. Este hombre no supo decir quién era el que lo había sanado, porque como decíamos, estaba velado todavía. No supo, no, nunca lo vio, nunca lo vio. Nosotros nunca hemos visto a Jesús, nunca lo hemos visto. Al menos nosotros tenemos esa convicción de que vemos al Señor a través de nuestros hermanos. Yo veo al Señor a través de nuestra hermana Heidi, yo veo al Señor a través de nuestro hermano Flavio. Yo lo veo porque somos el reflejo de Él. Así podemos verlo, pero nadie lo ha visto exactamente, específicamente. Entonces, este hombre estaba velado. Habían velos que necesitaban ser quitados. Muchas veces cuando nosotros venimos al Señor, eso pasa. Y de repente tenemos esos velos frente a nosotros y no sabemos quién es el que nos está dando las cosas. Y empezamos a decir, oh, qué suerte la mía. Ay, hermano, es que viera, fui a tal lugar y por suerte tenían la habitación que yo quería. Y por suerte me salió barata la cuota. No es por suerte, es gracias a Dios. Es porque Dios cuida de nosotros. Y a veces nosotros no entendemos eso. A veces no entendemos eso. Seguimos caminando hacia el estanque, seguimos caminando hacia el estanque, pero nuestros ojos nunca se nos abren. Nunca conocemos al Señor de verdad. Tenemos a veces una idea demasiado corta y pequeña de lo que es el Señor, porque pensamos en Dios y pensamos que solo nos puede dar bendiciones económicas. Pensamos en Dios y pensamos que solamente nos puede ayudar pagándonos la renta o dándonos un aumento en el trabajo, o dándonos más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Cuando pensamos en el Señor, pensamos más en los beneficios que Él nos puede dar que en verdad en establecer una relación con Él. Muchas personas quieren tener a Jesús por los panes y los peces y no por lo que Él es. Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces nos pasa eso. Por eso a veces pienso que sanar a los ciegos en aquel tiempo era una decisión muy, muy, muy valiente de parte del Señor, porque como eran ciegos, lo buscaban para poder ver. Una vez que dejaron de ser ciegos, algunos no lo buscaron. La Biblia dice, por ejemplo, ah, de los 10 leprosos. Los sanó a los 10, pero solo uno regresó a darle gracia. Entonces, ¿qué pasó con los otros? Muchos buscan al Señor y ojo, no es malo que nosotros le pidamos al Señor, no es malo, pero que no sea ese nuestro principal objetivo cuando le buscamos. Le voy a dar un ejemplo sencillito. Para serle muy sincero y honesto, yo no tengo la costumbre, ¿verdad? De orar cuando voy a comer. No tengo esa costumbre, soy muy honesto.
no es como que no le doy gracias a Dios por mis alimentos que voy a consumir durante la semana o cuando, por ejemplo, cuando hacemos las compras, le agradezco mucho al Señor porque me dio la oportunidad de tener alimento en mi casa. Siempre lo hago. Como que le hago una sola oración para toda la semana. Pero uno escucha a veces a las personas y uno dice, Señor, o la persona está orando y dice, Señor, te doy gracias por estos alimentos y te pido que bendigas a la persona que lo preparó y te pido que siempre haya alimento en mi casa y te pido que este alimento me haga bien en mi cuerpo y te pido que este alimento sea de bendición. Y solo le dimos gracias una vez, pero le pedimos como 8 o 10 cosas. Entonces, la diferencia. Ahí vemos nosotros un porcentaje mayor de de por qué buscamos al Señor, porque lo necesitamos que nos dé, que nos dé, que nos dé. Como decía, nosotros somos ovejas de verdad, porque cada vez que oramos decimos, Señor, bendíceme, dame, regálame. Así son las ovejas. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprender a buscar al Señor por amor. Antes, tal vez nosotros orábamos por necesidad, ahora lo hacemos por deleite, o al menos así debería ser. Antes nosotros íbamos a la iglesia para que no me estuvieran, para que los pastores no estuvieran ahí todos los días, que por qué no fue, por qué no fue, por qué no fue, vámonos, vamos a la iglesia, y mensaje a cada rato, y mensaje a cada rato, y llamada, y llamada, y llamada, que molestan. Mejor voy a la iglesia para que dejen de estar molestando, porque si voy a la iglesia, por lo menos una semana ya no los tengo encima. Antes tal vez íbamos a la iglesia por eso. Porque para serle honesto, yo iba a la iglesia por eso, porque mi abuela pasaba, pero pendiente de eso. Y vámonos para la iglesia, y vámonos pues, y vámonos para la iglesia, y vamos para la iglesia. Solo para que no estuviera molestando, decía yo en ese tiempo. O solo para que en algún momento me diera ella obtener su favor, ir a la iglesia para obtener su favor. No se trata de eso. No estaba haciendo nada yo en mi vida. Hasta que entendí que era una relación que Dios quería tener conmigo, no una religión más en mi vida. Entonces, imagínense cuánto nosotros podemos sacar de la historia de este ciego. Otra cosa que me llama la atención es cuando ya él había recobrado la vista. Dice la Biblia que en el verso 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Justamente hablaba con mi hermano ahorita hace unos minutos y yo le hablaba y le decía, cuando yo llegué acá a Nueva York fue tan difícil el primer tiempo que nadie de repente lo sabía, pero cuando logré ganarme por la gracia y la misericordia de Dios un aumento en en mi trabajo, eh, fue de mucha felicidad para mí porque ya no tenía que mendigar comida, ya no tenía que buscar comida regalada. ¿Sabe? Que había un compañero de mi trabajo, voy a abrirme un poquito con usted para que me entienda. Yo tenía tantas deudas, tantas situaciones y había un compañero de mi trabajo que él manejaba un coffee truck y siempre le sobraba comida desde la mañana, imagínese usted. Y allá iba yo en la noche a buscar de esa comida. Y no solamente para comer ese día, para comer o para cenar en esa noche, sino que me traía algo más de lo que él iba a botar, porque eso lo iba a botar. Me traía algo más para el día siguiente, porque el pago era muy poco, pero necesitaba trabajar. Solventaba mis gastos y todo, pero necesitaba trabajar. Me sentía tan mal porque no podía ni siquiera, o parecía que no podía ni siquiera darle el diezmo al Señor, pagarle a Él lo que le corresponde. Me sentía tan mal por todo eso, pero traté, en la medida de todo lo posible, traté de ser fiel delante del Señor con, con, con lo que a Él le pertenece, y Dios supo recompensarme. Y ahora ya no necesito mendigar, ya no necesito mendigar. De hecho, mi compañero del truck una vez me dijo,
Él me dice, ya días no te veo por aquí, me dijo. Como siempre llegaba a pedirle comida. Y espéreme, que ahora llego yo llego ahora y voy a traer comida al truck. Ahora, todavía sigo yendo a traer comida al truck, pero esta vez lo que hago es que se la pago. Ahora se la pago. Tengo para pagarle, ya no soy mendigo. ¿Me entiende? Porque, pero fue un proceso. Y como uno de repente, ay Señor, y entonces yo te sirvo. No, es que todo conlleva un proceso hasta llegar al estanque si lo es. Y la gente, hermano, la gente que nos conoció en nuestro pasado, tiene que ver que somos diferentes ahora. La gente que nos conoció en nuestro pasado tiene que decir, y este no era el que hacía esto, y este no era el que hacía lo otro, y este no era el que estaba aquí, el que estaba allá, el que engañaba a su esposa, engañaba a su esposo, y este no era el que estaba haciendo esto y lo otro. ¿Y en serio que ahora va a la iglesia? ¿En serio que ahora predica? ¿En serio que ahora, o sea, dice por ahí un pastor que muchas veces la única Biblia que las personas van a leer en toda su vida va a ser nuestro testimonio. Por eso tenemos nosotros que trabajar con eso. Dice en el verso 13, vamos a continuar la lectura. Creo que el capítulo no es tan largo. Vamos a continuar la lectura. Verso 13 del capítulo 9 del libro de San Juan. Y dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Así sencillo. Me puso lodo sobre mis ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y dijo, se lo voy a poner en lo siguiente del verso, se lo voy a poner en el lenguaje que podamos entender en el día de hoy. Y los padres le dijeron, pues ya está grandecito, ya pregúntenle a él ya está grande ya, pregúntenle a él, que nos están preguntando a nosotros. Entonces él puede hablar por sí mismo. Y eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los dije y no me han querido escuchar. ¿Por qué lo quieren volver a escuchar otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos o uno que nació ciego, a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Voy a empezar de atrás para adelante. Hermanos, cuidémonos de la arrogancia. Cuidémonos de la arrogancia. Mire lo que le decían estos fariseos. Tú naciste siendo pecador y nos quieres venir a enseñar a nosotros. Déjeme se lo parafraseo al tiempo de hoy.
Yo aquí soy el líder de este ministerio y usted me viene a decir a mí qué es lo que tengo que hacer, solo porque tal vez está en un rango más bajo. Aquí yo soy el líder y aquí se va a hacer lo que yo digo, porque el líder soy yo. Y si el Señor nos llama, por ejemplo, a un ministerio y nosotros vamos a decir, aquí el pastor soy yo y yo pongo las reglas aquí y yo soy el que usted no me va a venir a decir a mí cómo guiar mi iglesia, mi iglesia. Y créame que yo he escuchado eso con mis propios oídos, esos términos. Entonces, hermano, cuidémonos un poquito de la arrogancia, porque a veces pensamos que Dios solo puede hablar a través de nosotros. Pensamos que solo Dios puede utilizarnos a nosotros. Y si Dios utiliza a alguien más, nos sentimos mal, nos sentimos celosos y no creemos. Oh, que la hermana Karina dio una palabra, me dio una palabra de profecía tremenda, tremenda. Yo que usted no le haría caso a la hermana Karina. Que la hermana Karina, lo que pasa es que ella pasa pegada en ese teléfono viendo todo lo que usted hace. ¿Cómo no va a saber su vida para darle una palabra profética? Mm, y después vamos a la administración y voy al culto yo y le doy una palabra profética y empiezo a profetizar. Ya ve, así es como se profetiza. Yo no la conozco a usted. No, es que Dios puede usarnos a todos conforme a su voluntad. Dios puede usarnos a todos conforme a su voluntad, porque estos están diciendo, tú naciste pecador y nos quiere venir a enseñar a nosotros. Y ellos no nacieron pecadores, ellos nacieron santos, puros, sacros, limpios. Ellos eran pecadores también, y hasta más pecadores, porque el Señor los conocía, conocía sus corazones. Eran más pecadores que los mismos pecadores que habían ahí. Por eso dijo Pablo, de los cuales el primero soy yo, pecador, de los cuales el primero soy yo. Qué cosa tan tremenda, que nosotros nos pongamos en primer lugar cuando estemos nosotros enfrente de las personas que congregan con nosotros en nuestra célula, en nuestro altar familiar, o sea, frente a nuestra familia, que nos pongamos nosotros primero en esa situación, que nos pongamos nosotros primero en esa situación. Yo siempre le digo a los padres, ninguno de ustedes nació de la edad que tiene. Pasaron por la inocencia de ser niños, por la adolescencia, la pubertad, pasaron por todo ese desarrollo y quizás hicieron igual o más cosas de las que de repente los hijos están haciendo. Y luego cuando los hijos cometen un error, se las desquitan y empiezan a hacer grandes escándalos y grandes dramas y un montón de cosas cuando no volvemos atrás nosotros y recordamos que nosotros no nacimos de la edad que tenemos. Le hablo como hijo, no como padre. Le hablo como hijo, porque se siente feo. Como hijo se siente feo que nuestros papás hayan hecho cosas peores que las que nosotros hacemos y nos vengan a regañar, a pegar, de alguna manera, a castigar fuertemente por un error que cometimos que es mínimo comparado con lo que ellos hicieron en el pasado o con lo que continúan haciendo en el presente. Y después preguntamos por qué nuestros hijos no nos tienen confianza, porque nos preguntamos por qué nuestros hijos no creen en nosotros, porque de repente no somos sinceros. Yo le recomiendo y le digo, le hablo como hijo, yo le recomiendo a los padres que hablen con sinceridad con sus hijos, cuéntenle su pasado, sus historias, cuéntenle no solo su sufrimiento para generar cierta conmoción en sus vidas o para generar cierta nostalgia o remordimiento en ellos. No, cuenten lo necesario para que vayan aprendiendo que la vida es difícil. No solo porque aquí yo soy el papá y aquí yo soy el que mando y se hace todo como yo digo. Siempre he dicho, los tiempos cambian. Los tiempos cambian. El tiempo de mi papá no era el mismo mío, pero aún así mi papá me quería a mí hacer como él era o como él fue, hablando en cuestiones eh, externas y personales.
porque gracias le doy al Señor que mi papá, a pesar de que él fue alcohólico durante mucho tiempo y sigue siendo, pienso yo, nunca me ofreció nada para beber, nunca me ofreció nada de ese tipo de cosas, jamás me llevó a los lugares donde él siempre frecuentaba estar. Eso le doy gracias al Señor, que me cuidó de esas cosas, que no fue lo que hizo su papá con él, que era todo lo contrario. Su papá sí lo llevaba aquí, lo llevaba allá, le daba de todo y hasta lo abandonó después, dejándolo con un montón de vicios y con un montón de pecados encima. Entonces, los padres tienen autoridad, tienen poder, pero también responsabilidad. Entonces, tomemos un poquito en cuenta en eso, eh, y podemos nosotros hacer esa conciencia para con las personas que están en nuestro grupo, hacer esa conciencia entre padres e hijos, entre padres e hijos. Mire cómo sucedió aquí, por ejemplo, que le preguntaron a los papás del ciego, del que antes era ciego, y ellos por miedo decidieron tirar a su hijo así, no, ja, que lo expulsen a él, que le caiga a él todo el lío. Conozco un joven, conozco un joven que está luchando fuertemente con eso, porque su mamá está, su mamá no quiere trabajar, ella está muy joven, muy joven, y él trabaja duro, anda luchando, anda pegándole a la vida para sobrevivir, pero su mamá se aprovecha de eso, de esa situación, y, y siempre está pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole y le hace ciertos dramas ahí, berrinches para, como diciendo, no, que tú no me quieres, que te estás olvidando de mí, de tu madre que te dio la vida y tratar ¿cómo que se dice? Manipular. Y uno dice, ¿cómo mi mamá es capaz de hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? eh, es increíble, pero ese es el tiempo que vivimos, hay gente mala allá afuera, más malos que nosotros, podemos decir. Entonces, estos padres le lanzaron todo ¿cómo se llama? Toda la carga a su hijo. Pregúntenle a él, o sea, él ya está grande, pregúntenle a él, ¿qué tenemos que ver nosotros? Ellos estaban ahí viendo cuando Jesús los sanó. Ellos estaban ahí, estaban presentes, sabían todo lo que había pasado y ellos sí pudieron ver a Jesús. Ellos sí pudieron ver a Jesús, pero les dio miedo defender a su hijo. Les dio miedo defender a su hijo. Entonces muchas veces nuestros hijos hacen algo, muchas veces los hijos hacen algo y de repente lo que hacemos es desquitárnosla con nuestro hijo en lugar de abrazarlo, en lugar de darle esa confianza. No, le echamos la culpa. Es que yo te dije tal día, es que yo te dije que no, y es que yo, cuando en realidad debería ser diferente. No, no lanzarle toda la carga de la culpa, no lanzarle toda la carga de la culpa a los hijos. Le hablo como hijo porque fue mi experiencia de vida. No le hablo como papá, le hablo como hijo, lo que siente un hijo. Porque ya cuando uno va creciendo se nos olvida a nosotros ese sentimiento de hijo. Se nos olvida cuando ya vamos después de los 30 los 40 50 algunos por ahí no quiero mencionar nombres que ya van por los 80 creo que están aquí en el grupo. Entonces, pero se nos va olvidando qué es lo que significa ser hijo. Y aquí hay un detalle muy tremendo porque no debemos nosotros olvidarnos de lo que significa ser hijo, porque recuerde que cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué dice la palabra? Que a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos, nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios. Y si nosotros pasamos el tiempo y se nos olvida qué es o qué significa ser hijo, entonces nunca vamos a ver a Dios como papá. Y siempre empezamos a ver a Dios de repente como el papá que tuvimos en lugar de ver a Dios como un papá diferente y queremos compararlo con el papá de repente que tuvimos antes o con la mamá que tuvimos antes. Y no es así, no es de esa manera.
Entonces, siguiendo con el tema, sé que nos fuimos un poquito así por las ramas, pero todo por la misma ofrenda, no se preocupe. Eso le va a ser, nos va a servir a todos en algún momento. Y como siempre lo digo, hermano, soy muy honesto, muy sincero. Como siempre lo digo, yo sé que vamos para mucho tiempo, que nos vamos a seguir viendo y nos vamos a seguir conociendo, todos los que estamos aquí, todos los hermanos de la iglesia. Y siempre lo repito, cada vez que usted me escucha hablar sobre cuestiones de padres e hijos, cuando yo sea papá, acuérdeme, ¿ok? Yo siempre le doy esa licencia, ese derecho de que usted, hermano Eduardo, ahí está en YouTube, hermano. Se lo voy a poner, ese video cuando usted estaba hablando ahí, se lo voy a poner, ¿ah? ¿Me entiende? Le doy todo el permiso y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Es más, les pido, les ruego que lo haga. Entonces, seguimos hablando de lo que es este ciego, porque todo el capítulo prácticamente se basa en este hombre ciego. Recordemos lo que dijimos al principio del capítulo, que la historia de este hombre es ex ciego, ya no le vamos a decir ciego porque ya él ya recibió la vista. Todo el capítulo que se trata de este hombre ex ciego nos representa a nosotros en nuestra vida cristiana. Nos representa a nosotros en la vida cristiana. Nosotros vamos a ser cuestionados por las cosas que hacemos. Nosotros vamos a ser cuestionados por las cosas que hacemos. Otras personas que son más espirituales o menos espirituales, más carnales, van a venir a cuestionarnos que por qué pagamos el diezmo, que por qué damos ofrendas. ¿Qué les importa a ellos si es mi dinero? Es mi dinero. Nosotros no le andamos preguntando que por qué se gasta su dinero en bebidas alcohólicas, en droga, no les andamos preguntando que por qué le compran demasiados adornos al carro y después no tienen con qué comer. No, ninguno de nosotros le andamos preguntando que por qué pasan comiendo sopa instantánea cada rato porque no tienen para comer por estar gastando el dinero en otro tipo de cosas. No les andamos preguntando. Entonces, ¿por qué ellos se meten con nosotros? Se meten con nosotros porque es el trabajo del enemigo. Es el trabajo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Buscar la manera de cuestionarnos a nosotros nuestra fe. Es lo mismo que le pasaba al ciego. Los fariseos llegaron a cuestionar su fe, a cuestionar lo que le había sucedido, lo que le había pasado. ¿No ve que hay gente, por ejemplo, hay un cristianismo racional, se llama? Nosotros no somos de ese cristianismo racional, que tratan de explicarlo todo conforme a la razón. Tratan de explicarlo todo conforme a la razón. No, es que cuando el Mar Rojo se abrió fue porque es que en ese momento hubo un viento terrible que separó los mares. Incluso hay gente que ha intentado hasta probarlo científicamente. Hay videos donde la gente está utilizando un ventilador grande y yo les pregunto, ese atajo es loco, ¿y ese viento de dónde vino? ¿Y por qué específicamente ese viento sopló cuando el pueblo de Israel necesitaba pasar por ahí? Nunca se había visto que el mar se abriera en otras ocasiones, ni que el viento soplara tan fuerte, solamente cuando el pueblo de Israel iba a pasar por ahí. A ver, explícame eso, explícame eso. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay gente que va a decir, no, lo que pasa es que usted se tomó una pastilla antes. No, si yo me había tomado una pastilla, eso fue lo que le ayudó. ¿Qué cual que Dios le sanó? ¿Cómo que anda diciendo que Dios le sanó y todo? Fue la pastilla, claro. Le pusimos fe a la pastilla. ¿Fe a la pastilla o fe al Señor? Es que tenemos que nosotros, hermanos, ver en quién estamos aplicando nuestra fe y fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe va a ser cuestionada siempre por muchísimas personas e incluso a veces hasta por los propios miembros de nuestra familia. Nuestra fe va a ser cuestionada. Yo le digo de todo corazón, en mi familia han habido celebraciones y cumpleaños que yo me las he perdido. ¿Por qué? Porque de repente tengo que servir en la iglesia, tengo que servir en la iglesia, tengo que servir al Señor en su casa y que me perdonen ellos y que me guarden pastel si quieren, pero yo tengo que servir al Señor. A mí me hicieron una vez una fiesta de cumpleaños y yo estaba sirviendo al Señor. Llegué y ya se habían comido el pastel. Gloria a Dios. Porque, hermanos, hay que demostrarle a la gente que nosotros tenemos más compromiso con Dios que con ellos, independientemente. Porque después
lo agarramos de costumbre. Eso es lo que dice la palabra, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Costumbre no quiere decir que usted lo está haciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No, no, no. Que agarramos una costumbre de que siempre a la hora del culto tengo que hacer algo. Siempre que va a haber servicio o en el momento en que va a haber servicio, algo tengo que hacer. O de repente decimos, no, no voy a ir a la iglesia para hacer tal cosa. ¿Por qué no sacrificamos? ¿Por qué no sacrificamos las tardes después del trabajo para hacer eso? Ay, que estamos muy cansados. Oh, pero sí sacrificamos el alimento espiritual, que solo son 2 horas que estamos en la iglesia. Y nos pesan esas horas como que fuera una semana que estuvimos ahí. Bueno, dice la palabra que en parte hablamos y en parte profetizamos, hermano, y ya se está volviendo ahí por la rama. Claro, nos va a servir a todos de alguna manera, porque lo que nosotros hablamos aquí en las clases es su deber transmitirlo después a las demás personas. Tal vez usted no los va a regañar así como yo estoy regañando ahorita, ¿va? Les va a hablar más bonito. El hermano Eduardo es que ya es un gruñón amargado, dicen por ahí algunos. Pero se va a tomar un tecito de miel para hablar con dulzura. Pero mientras tanto, como yo le estoy hablando a personas adultas, como yo le estoy hablando a personas maduras, puedo hablar un poquito fuerte, ¿verdad? No, nadie dijo amén, pero está bueno. Entonces, nuestra fe, hermano, va a ser cuestionada en cualquier momento. Así que no nos extrañemos de eso. Nuestra fe va a ser cuestionada. Incluso a veces, como le pasó a este ciego, a este ex ciego, que sus mismos padres le dejaron toda la carga a él. Incluso hasta nuestra familia se nos puede poner en nuestra contra por servir al Señor, por hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hasta eso, incluso dentro de la iglesia, porque eran personas religiosas que lo estaban cuestionando, incluso hasta dentro de la iglesia. ¿Y usted por qué está haciendo eso? Y con qué revelación? ¿Y dónde está escrito en la palabra que usted tiene que ponerse los lentes? ¿Y dónde está escrito en la palabra que usted tiene que hacer eso? ¿Y dónde está? Y empieza la gente a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar. Empieza la gente a cuestionar. A mí, bueno, no sé si puedo decir que me gustaba, pero yo pienso que sí me gustaba de repente pelearme con las viejitas de la iglesia, porque ellas empezaban a decir, no, y esa música no es de Dios. ¿Dónde está escrito en la Biblia que esa música es de Dios? Porque a mí me gustaba un cierto estilo de música. Y yo le decía, hermana, ¿y las rancheras dónde salen en la Biblia también? "Ah, no, no, pero es que eso es, no, es que lo que vale es la letra, no la música. Ahí el criterio de cada quien. ¿No? Y dónde está escrito en la Biblia que la mujer no puede, usa pantalón? Imagínate usando pantalón, ¿cómo? Eso es ropa de hombre, ¿no? Ese es pantalón de mujer, hermano, no es de hombre, ese es pantalón de mujer. Entonces le digo yo, hermana, ¿usted alguna vez ha tomado café? Todos los días tomo café en la mañana. Ah, ok. Y me imagino que alguna vez ha comido un banano. Claro que sí. ¿Y a dónde? Dígame usted a dónde, en qué parte de la Biblia menciona que se puede tomar café y se puede comer banano. Es más, la palabra café y la palabra banano en la Biblia no existen, no se mencionan, no existen. ¿En qué parte? Entonces usted está pecando, hermana, y peor que las hermanas que usan pantalón. No sé, yo sentí cierta satisfacción pelearme con las viejitas cuando llegaban ahí a... Me gusta defender al inocente, me gusta defender a la persona que necesita ser defendida. Entonces, hermanos, vamos a ser cuestionados. Quédese eso en su cabeza. ¿Por qué sigues ahí, hombre? Si ves que todo te está saliendo mal, ¿por qué sigues ahí? En vez de hacer tal cosa, en vez de ir a buscar allá, en vez de esto y poner aquello y hacer lo otro, ¿por qué estás ahí todavía? Porque todavía Dios no ha terminado conmigo. Y yo soy de Él, yo le pertenezco a Él. Y como dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Punto. Yo soy del Señor y Él hace conmigo como bien le parece. Así de sencillo, así de sencillo.
continuamos los últimos versos, dice ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís que vemos, vuestro pecado permanece. Mire, para poder entender esto, voy a cerrar ya mi Biblia para poder explicarlo. Existe una ceguera espiritual. Dice la Biblia que el pecado llegó o se dio a conocer por la ley, por la cuestión de la ley. ¿Por qué cuando el Señor entrega sus leyes, sus reglas, sus mandatos, sus normas, cuando el Señor las entrega, la gente dijo, wow, yo estaba haciendo esto, yo estaba haciendo lo otro, no sabía que a Dios no le agradaba esto? Entonces, los fariseos sabían que estaban cometiendo un montón de sinvergüenzadas y en lugar de repararlo, no les importaba, continuaban en lo mismo con tal de mantener su estatus, con tal de mantener su nivel ahí frente a las demás personas. Entonces, ellos acababan de estar hablando mal de alguien o sentenciando a muerte a otro y de repente los iba a encontrar usted en la esquina orando y orando y orando porque les encantaba orar en frente de la gente en las esquinas para que todo el mundo lo viera. Jesús les reprochó eso también. Entonces, los fariseos, cuando el Señor les dice, ellos le preguntan, mejor dicho, ellos le preguntan, o sea que nosotros también somos ciegos. Nosotros también somos ciegos. Entonces el Señor le dice, ustedes no son ciegos porque tienen la palabra de Dios. No son ciegos porque tienen ahí las escrituras. Pero el pecado permanece en vosotros porque decís, porque proclaman no ser ciegos, pero aún así no ven lo que está enfrente de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos no querían creer. No es que no tenían las evidencias para creer en el Señor. Ellos no querían creer en Jesús. Muchas veces me he topado con ateos, con gente que no cree en Dios, pero no porque no crean en Dios, es porque no quieren creer en Dios, porque no les beneficia creer en Dios, porque quieren seguir en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, quieren seguir en todo eso y saben que Dios se lo va a prohibir, porque Dios quiere darnos santidad, quiere arroparnos de santidad. Entonces Dios lo va a prohibir. Y fíjese que hay muchas cosas que Dios ni siquiera las prohíbe, nos sugiere a nosotros que no lo hagamos. Es una sugerencia que hace el Señor, que no lo hagamos, que miremos antes de hacerlo, que nos preguntemos a nosotros mismos si eso me edifica o me conviene antes de hacerlo. Nos da esa opción a nosotros, pero hay gente que no quiere creer a pesar de las evidencias. Jesús los confronta y les dice, vino Juan el Bautista, no bebía, no comía, vivía en el desierto, no tenía lujo, no tenía nada y no creyeron en él. Ahora vengo yo que sí me la paso en fiesta, que acompaño a los pecadores, que bebo vino y también me gusta de repente disfrutar en las fiestas y bailar las canciones las canciones perdón, de David, me gusta danzar y ahora dicen que no porque yo soy un glotón y un bebedor. Entonces, ¿cómo está la cosa? Ni aquel ni yo. ¿Qué quieren entonces? Entonces, no es que ustedes no lo vean, es que ustedes quieren hacerse los ciegos. Esa es la diferencia en todo esto. No es que sean ciegas las personas o algunas personas, es que no quieren verlo, no tienen la intención de verlo, no lo quieren. Cabalmente tuvimos esa situación ahorita con mi hermano, que venimos del gimnasio y nos encontramos con una persona, estuvimos hablando, invitándolo a la iglesia y le dijimos, ¿quieres que te enviemos la dirección? Me dijo, no, estoy bien.
estoy bien. Y tratamos de volver a insistir, pero dijo, no, 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 no está bien, porque no quieren, no quieren. Y una vez que estaba predicando en la Londres también me sucedió que una persona de repente dijo, no, no, yo no quiero saber nada de eso. Y traté de insistirle. Me dijo, mire, le estoy hablando por favor con cortesía. No quiero saber nada de eso, así que por favor no me moleste más. Yo dije, wow, me dio mucho dolor en mi corazón y yo solo pude pedirle al Señor y decirle, Señor, ya que no pude yo, envía un ángel, manda a alguien más que llegue y que alguien más lo pueda convencer. Es tu hijo, es un alma que tú compraste. Pero si alguien no quiere, no quiere. Hay personas que son ciegos y hay otros que quieren, que miran, pero quieren ser ciegos. Entonces, es una pregunta con la que nosotros podemos concluir después am, después de la enseñanza de este capítulo. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser un ciego que mira o un vidente ciego? La pregunta es paradójica y bien extraña. ¿Tú quieres ver sin ver o quieres ser o quieres o no quieres ver pero viendo? Por ningún lado suena bien la pregunta, pero podemos decirlo simplemente, mira, ¿tú quieres continuar en lo mismo o si realmente quieres cambiar tu vida? ¿Quieres que Dios transforme todo en tu vida y regalarte la vida eterna? ¿O quieres continuar siendo ciego? Y cuando dice la Biblia que son ciegos espirituales es porque pueden ver con sus ojos naturales, pero no pueden ver con sus ojos espirituales. Son ciegos a la verdad. Pero este ciego de la Biblia, él no miraba con sus ojos naturales, pero sí podía ver con sus ojos espirituales la verdad que estaba frente a él. Y muy bonito porque Jesús se le presenta y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y dijo, quisiera verlo para creer en él, quisiera verlo, quisiera, ya que puedo ver, quiero verlo. El anhelo de este varón, de este hombre, por conocer al Señor, por conocer al que le había salvado. Y yo siempre le digo a los hermanos, siempre le digo a los jóvenes, y siempre lo voy a repetir toda mi vida si es necesario, que a mí no me interesa, no me importa, ni yo trabajo para el Señor. Yo le sirvo al Señor, perdóneme que me ponga un poquito así como enjollarme, en yo, yo, pero yo trabajo para el Señor, yo le sirvo al Señor, yo amo al Señor, yo busco al Señor y todo. Y yo sé que la palabra dice que nos van a dar coronas y regalos y galardones y un montón de cosas, pero yo me pongo a pensar y cada vez que yo me pongo a pensar en eso, yo lloro y las lágrimas se me escurren de los ojos porque yo digo, a mí no me interesa, no me importa todos los galardones, las coronas que pueda recibir, cuántas perlas va a tener mi corona, no, no me interesa. Es más, no sé qué nombre me van a poner en el cielo, no me importa. Yo quiero cumplir el anhelo de mi corazón, el más grande de los anhelos que yo tengo, que es poder ver al Señor. Eso es, me doy por bien pagado, que yo pueda verlo un ratito así verlo a la cara, verlo frente a mí, por fin hacerlo. Me doy por bien pagado de una vida de servicio hacia Él. Si le serví toda mi vida, si Dios me va a prestar vida para servirle hasta la edad que Él quiera, no me interesa cuánto me vaya a pagar en el cielo, porque me voy a dar por bien pagado con el simple hecho de poder verlo un ratito aunque sea. O sea, para mí, perdónenme, le hablo desde mi corazón con toda sinceridad, para mí eso es lo más importante. Para mí es lo más importante. Lo aprendí de maneras muy duras, lo aprendí de maneras muy fuertes, pero ahora esa es mi razón de existencia, mantenerme firme. No le digo que no caigo, no le digo que no cometo pecados, no le digo que no fallo,
pero hacer el esfuerzo para mantenerme firme, para poder verlo por fin. Cuando mi abuela falleció, porque mi abuela y yo compartíamos ese mismo deseo, y con esto termino la clase. Cuando mi abuela falleció, de las cosas que le pude decir así a lo lejitos, porque no nos permitían acercarnos mucho por la cuestión de que ella falleció en temporada de COVID, y yo le pude decir, ay, mi viejita, se me adelantó usted lo va a ver primero. Ahora usted va a ver al amado de su alma, va a cumplir el anhelo más grande que ha tenido toda su vida. Ese es mi rema de vida y yo se los comparto si ustedes lo quieren tomar, lo quieren seguir, ya es decisión de cada uno de nosotros. Bien, entonces ya cerrando la clase, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, Tiene algo que que tomar quisieran agregar, y alguna le sugerencia. dicen también conmigo también. Sí. Y le digo, sí, dice, porque yo la veo, todo el mundo se ríe, a veces de cosas y todo eso. No, hermano, yo creo que todo está claro. ¿Todo está claro? Muy bien. Bueno, entonces, si todo está claro, me gustaría pedirle, hermano Imer, ya que su micrófono está desmuteado, que nos despida en oración entonces, para que terminemos esta clase con la Bien. ayuda del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que ha sido impartida en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes